Bienvenidos. Esto es... Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este capítulo lo que vamos a ver son las perturbaciones o factores perturbadores que afectan a la marcha de lo que es el órgano regulador. Esto es un vídeo un poco más largo porque hay varios factores que vamos a ver, que son los factores por un defecto de equilibrio del volante, las perturbaciones causadas por el escape, las causadas por las clavijas de la raqueta, otras que son las causadas por el punto de fijación y seguidamente veremos las causadas por las variaciones de temperatura, las variaciones de amplitud del órgano regulador y finalmente las causadas por el magnetismo. Bueno, en un principio vamos a empezar con las causadas por el defecto en el equilibrio del volante. Un volante equilibrado tiene su centro de gravedad de energía de rotación. Esto es de manera teórica, ¿no? Un volante equilibrado significa que cuando el eje está en posición horizontal y el volante está en posición vertical, si lo movemos, apoyamos sobre los pivotes, si lo movemos puede pararse en cualquier posición, en una posición aleatoria. Si el volante presenta un punto que es más pesado, origina un defecto de equilibrio. Este suplemento de masa es atraído por la fuerza de la gravedad, de manera que el volante va girando y siempre se parará con este punto más pesado, digamos, en la parte inferior, en relación a su eje. Este defecto solamente afecta, como se puede intuir, en las posiciones verticales del volante. Siempre cuando hablemos de posiciones verticales nos referimos a la llanta del volante, ¿no? Que está en posición vertical y por ende su eje está en posición horizontal. Lo que vamos a hacer es, como veis en el diagrama, esa protuberancia, vamos a representar este peso adicional como una masa añadida a la llanta y vamos a ver cómo actúa partiendo de una posición extrema. Entonces tenemos el primer caso. Recordad que el punto muerto debe coincidir con lo que es la joya de impulso, ¿no? Entonces el caso extremo, tenemos el primer caso que en el punto muerto el centro de gravedad está bajo del eje. Entonces tenemos, si seguimos de guía el diagrama, que en el movimiento de A a B el peso adicional supone una resistencia antes del punto muerto o un par que se resta a la espiral, por lo tanto produce retraso. Esto es que si por ejemplo se está moviendo el volante desde el punto muerto al punto B, lo que es la espiral estará con un par, ¿no? Y este peso, digamos que se está oponiendo al par que produce la espiral, con lo cual pues eso produce un retraso. Debe hacer el peso adicional supone un impulso antes del punto muerto o un par que se le añade al de la espiral, por tanto produce adelanto. ¿Por qué? Porque el propio peso está actuando por el tema de la fuerza de gravedad, está actuando en nuestro favor. De C a D el peso adicional supone una resistencia después del punto muerto, entonces se produce un adelanto. ¿Esto qué quiere decir? Que de C a D, siendo D el punto más alto, lo que estamos haciendo es frenando el avance, con lo cual, ¿qué quiere decir? Que estamos parando el volante antes del punto de retorno, con lo cual estamos adelantando la vuelta, con lo cual estamos creando un adelanto. Y de D a E el peso adicional supone un impulso después del punto muerto que produce un retraso. ¿Qué quiere decir?
que de D a E este peso actúa en nuestra contra. ¿Por qué? Porque el volante intenta volver, pero tiene que superar más momento por el peso adicional, con lo cual a su par se le resta este momento. Entonces tenemos unas conclusiones que en este caso vamos a tener adelanto en amplitudes pequeñas, un efecto nulo en una amplitud de 220 grados y retraso en amplitudes grandes. El siguiente caso pues sería al contrario. En el segundo caso es en el punto muerto, el centro de gravedad está sobre el eje. Entonces tendremos justamente los casos contrarios. De A a B, el peso adicional supone un impulso antes del punto muerto, por lo cual produce un adelanto. De B a C, el peso adicional supone una resistencia antes del punto muerto, por lo tanto produce retraso. De C a D, el peso adicional supone un impulso después del punto muerto, con lo cual que produce un retraso. Y de D a E, el peso adicional supone una resistencia después del punto muerto, con lo cual se produce un adelanto. Y aquí tenemos, las conclusiones son justamente las contrarias. Tenemos retraso en amplitudes pequeñas, un efecto nulo en amplitudes de 220 grados y un adelanto en amplitudes grandes. En la práctica, el defecto de equilibrio no se encuentra nunca completamente por encima o por debajo del eje. Entonces, para localizar el peso adicional hay que controlar la marcha en las 4 posiciones verticales o mediante un micrófono giratorio que mide la marcha en todas las posiciones del reloj. Para hacer ver fácilmente visible el defecto, conviene ajustar la amplitud del volante entre 160 y 180 grados, porque con estas amplitudes va a ser más fácil controlar en qué punto está el peso adicional. Durante las operaciones de reglaje, en ocasiones tenemos que añadir un peso en una posición determinada para compensar un defecto. Y es por esto que a veces tenemos que quitar y otras veces tenemos que añadir un peso para compensar este efecto. Aparte que el tema de equilibrio del volante también lo podemos modificar en algunos casos con los tornillos que suele llevar el volante, pero hoy día al carecer de tornillos, salvo ciertas excepciones en las cuales no podemos modificar el momento del volante, se suele o bien hacer un fresado o bien añadir un poco de peso. Pasamos ahora a las perturbaciones causadas por el escape. Estas perturbaciones, mejor dicho, vamos a empezar que las funciones del escape son devolver al volante la energía perdida por diversos rozamientos y liberar el rodaje con la cadencia del volante. Entonces, esta función se repite simétricamente con cada alternancia, lo que perturba la oscilación del volante y el reglaje. Ahora vamos a ver lo que es el recorrido del volante. Partiendo de A, si seguimos con el esquema, lo que es el volante realiza los siguientes recorridos. El ángulo AB en oscilación libre. Del ángulo BC o despeje, el volante experimenta un par de resistencia antes del punto muerto, lo que produce es un retraso. Entonces estamos entrando, el volante, digamos, empieza a rozar con lo que es el escape y entonces digamos que se frena un poquitín y entonces se produce un retraso. En el ángulo CM es el impulso antes del punto muerto. Lo que tenemos un par adicional, con lo cual se produce un adelanto, que es por la propia energía que tenemos ahí acumulada. El ángulo MD es el impulso después del punto muerto. El volante experimenta un par motor después del punto muerto, lo que produce un retraso. Y de D a E lo tendríamos, ya hemos salido de lo que es el ángulo de alzamiento total, y entonces lo que tenemos ahí es una oscilación libre. Ahí tenéis el esquema que lo podéis
lo podéis ver más claramente y ver cómo el volante realiza tiene unos rozamientos y unos choques con lo que es el áncora, que es lo que los produce los adelantos o los retrasos. Que también lo podéis ver cuando tenemos el reloj que no le hemos puesto el órgano regulador y le hemos dado cuerda, lo que ocurre cuando comprobamos el escape que esté bien acoplado, que tenemos que realizar una pequeña fuerza para que se mueva el áncora, y una vez que ya se ha movido, que lo hemos movido lo suficiente, mejor dicho, automáticamente pasa al otro lado. Entonces ese paso al otro lado es el momento adicional o el par motor que hemos estado comentando, que se le añade a lo que es al volante, mejor dicho. Las mismas funciones y las mismas perturbaciones se producen cuando el volante oscila en sentido inverso. O sea, tenemos el mismo caso pero en sentido inverso. Globalmente, lo que hemos observado es que el escape produce retraso. Es lo que se ha ido observando. El ángulo de alzamiento del volante es siempre el mismo. Sin embargo, su importancia respecto a la amplitud será mayor cuanto menor sea la amplitud. De ahí la razón por la cual debemos tener amplitudes siempre altas. ¿Por qué? Porque este ángulo de alzamiento respecto al ángulo total de amplitud, al producir un retraso, digamos que cuanto menor sea la amplitud total, quiere decir tiene más importancia este ángulo respecto al total. O sea, un ángulo de alzamiento, por ejemplo, un reloj suizo normal de 52 grados sobre una amplitud de 305 grados va a ser siempre menor que esos mismos 52 grados sobre una amplitud de 200. Como podéis ver, el 52 sobre 200 es un 28%, creo, ¿no? Sí, 27% sería más o menos. 27-28% sería, no tanto, 25-27% sería del total del ángulo, mientras que 52 sobre 300 ya nos estaría bajando a un 15-17% más o menos. Según si fueran 300 o 305, por ahí andaría la cosa. Como podéis ver, esta es la importancia de tener amplitudes altas. También se ha observado que a menor amplitud, mayor retraso provocado por el escape. Esto es lo que acabo de explicar. Entonces, por varias razones, la amplitud del volante no es constante. Por tanto, la influencia del escape tampoco es constante, pero sí que produce retraso. Entonces, siempre que podamos mantener, cuanto más tiempo tengamos amplitudes altas, menor va a ser la influencia del retraso que produce en el escape. O sea, que produce el escape sobre la marcha del reloj. Luego pasamos a las perturbaciones causadas por las clavijas de la raqueta. Y esto es bastante sencillo de ver, aunque la explicación es más compleja, pero visualmente se puede ver enseguida. Tenemos que la espiral el espiral nunca tiene que estar apretado entre las clavijas, ya que en este caso el regla sería aleatorio. O sea, nos podríamos estar volviendo locos reglando el movimiento cuando resulta que tenemos el problema en las clavijas. La longitud activa efectiva de la espiral varía con la amplitud a causa del juego entre las clavijas, que ha de ser lo más pequeño posible. Esto afecta al isocronismo y se pueden producir dos casos. En reposo, la espiral se encuentra en el centro del espacio, comprendido entre las dos clavijas, que sería lo normal, lo que debería pasar. En reposo, la longitud activa de la espiral llega hasta el pitón. Eso en reposo, recalco. Y se tiene el máximo retraso en la posición 1. O sea, cuando está el espiral que no toca ninguno de las dos clavijas, se produce el mayor retraso. ¿Por qué? Porque estamos utilizando toda la longitud del espiral. El volante espiral oscila y la amplitud aumenta progresivamente. En un momento determinado, el espiral toca la clavija que veis en el punto 2. A partir de ese instante
Al aumentar la amplitud, aumenta el tiempo de apoyo contra las clavijas. Como resultado, el retraso disminuye progresivamente hasta 3, hasta la posición 3. O sea, cuando está oscilando. Conclusión. El retraso disminuye cuando la amplitud aumenta. Otra vez tenemos aquí el caso de que tenemos que tener, o sea, deberíamos tener la mayor amplitud posible. Luego tenemos el otro caso. En reposo el espiral apoya en una de las dos clavijas. Entonces, en reposo la longitud activa está determinada por el punto de contacto con la clavija. Entonces se tiene el mínimo retraso. ¿Por qué? Porque tenemos menor longitud activa o efectiva de espiral. El volante espiral oscila y la amplitud aumenta progresivamente. En un punto determinado, el espiral se despega de la clavija, que sería el caso, el diagrama, o sea, la ilustración 2. El caso 2, a partir de ese instante, al aumentar la amplitud, disminuye el tiempo de apoyo contra la clavija. Como resultado, el retraso aumenta hasta que la espiral toca la otra clavija. Desde ese momento, cuanto más aumenta la amplitud, más disminuye el retraso, que lo podéis ver resumido en el diagrama retraso-amplitud. Conclusión. El retraso aumenta con amplitud hasta el momento en el que la espiral entra en contacto con la otra clavija y después disminuye de nuevo. Otra vez tenemos aquí la importancia de tener amplitudes altas. Y sobre todo que en reposo no debería tocar el espiral ninguna de las dos clavijas. Por eso hay volantes que en la raqueta, o sea, mejor dicho, puentes que en la raqueta, y lo que es las clavijas las podemos toquetear. De decirlo de alguna manera, se puede modificar el ajuste de las clavijas para corregir este defecto. Ahora entramos en las perturbaciones causadas por el punto de fijación. Y aquí hay que hacer una explicación, ¿no? En el punto de fijación es el lugar donde el espiral va sujeto a la virola. Hasta ahí lo teníamos claro. Se determina angularmente en relación a las clavijas de la raqueta, al pitón, al punto correspondiente a la longitud activa del espiral, así como a la posición del reloj, según el punto de vista en el que lo situemos. Leroy, Berthoud, Breguet, Grossman y Caspari, entre otros relojeros, estudiaron el punto de fijación y realizaron numerosas pruebas, así como siempre, pero casi siempre con espirales cilíndricos. Ya en el siglo XX, muchos afinadores adaptaron estas teorías que fueron proponiendo estos relojeros. Estas teorías se adaptaron a los relojes de pulse y a los espirales planos. Entonces estuvieron estudiando estos casos. ¿Por qué se producen estas perturbaciones? El problema de las perturbaciones que se presentan en todas las espirales, sean planos o cilíndricos, con o sin clavijas terminales, o sea, con o sin curvas terminales, interiores o exteriores. O sea, estas perturbaciones se producen en toda clase de espirales. Pero vamos a tratar solamente el caso de los espirales planos sin curvas terminales, porque son los más sensibles a este tipo de problemas y aparte pues son los más utilizados en la actualidad, ¿no? Podemos comprobar con facilidad que una espiral no puede desenrollarse concéntricamente. Esto se debe a las fijaciones exteriores e interiores, sin mencionar ya los consabidos defectos de fabricación que se pueden dar incluso a lo largo de un día. A lo largo de un día los espirales y los defectos de fabricación de los espirales varían, por muy estandarizados que tengamos el proceso. El centro de gravedad del espiral no puede, por tanto, permanecer centrado en su eje, que sería el caso ideal. Por su parte, el par del espiral no permanece directamente proporcional a la elongación, ya que al descentrar el espiral se produce un par parásito. Los defectos originados dependen también de la posición vertical o horizontal del reloj, así como de la amplitud. O sea, aquí se mezclan una cantidad de factores que hacen que se produzcan estos defectos de punto de fijación.
Se intentará obtener un adelanto en las amplitudes pequeñas con el fin de compensar el retraso ocasionado por el escape y las clavijas de la raqueta. Aquí ya empezamos a ver un tema que ya veremos después en el siguiente vídeo, que es el reglaje, ¿no? Que aquí hay que ir compensando defectos. Por mucho que estemos intentando fabricar todo con la mayor precisión posible, después vamos a tener estos defectos y un buen reglaje se basa en la combinación, o digamos de alguna manera anular un defecto, los efectos de un defecto con los efectos de otro defecto, o sea, que se vayan anulando entre ellos. Estas teorías son complejas y interdependientes, como acabo de comentar. Aunque son utilizadas durante la producción para montar el puente del volante y la raquetería, son necesarias pruebas minuciosas para determinar la posición óptima del punto de fijación del espiral a la virola. Después veremos un poquitín más esto, pero al final casi, por decirlo de alguna manera, lo que es el acople de la determinación del punto de fijación se va a tener que hacer casi de manera manual. O con ayuda electrónica, pero uno a uno, por decirlo de alguna manera. Tenemos el efecto Grossman, que es la influencia de la posición del centro de gravedad en la espiral. Esta influencia solo afecta a relojes de posición vertical. Aquí a alguno ya le empezará a sonar cierto tipo de escape, o sea, de órgano regulador. Ya se habrá venido a más de uno la palabra turbillón a la cabeza. La distancia entre el centro de gravedad de una espiral y el eje de la virola nunca es igual a 0, sino que aumenta con la elongación, por lo que hemos comentado antes del descentrado de la espiral. La primera semiespiral es más pequeña que la segunda, la tercera más pequeña que la cuarta, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, durante la expansión, el centro de gravedad se aleja en mayor medida del eje que durante la contracción. Claro, tenemos un centro de gravedad de lo que es la espiral con el volante. Entonces, ese centro de gravedad, cuando se contrae, se nos va a acercar más al centro del eje, o sea, lo que sea al eje, mejor dicho, que cuando se expande. ¿Por qué? Porque lo que es la masa la estamos expandiendo, o sea, la estamos separando del eje, con lo cual el centro de gravedad se va a mover. Y vamos a ver un estudio de un ejemplo concreto. Consideramos una espiral a la izquierda, en una posición vertical determinada. Tiene un punto de fijación a la horizontal. Digamos que el punto de fijación está en el horizontal, o sea, a 270 grados, por ejemplo. Comprobamos que la primera semiespiral es más pequeña que la segunda, el centro de gravedad se sitúa debajo del eje. Hacemos girar la virola en expansión y en contracción e indicamos en el croquis la posición del centro de gravedad en las rotaciones de 90, 180 y 270 grados. Entonces, vamos a ir indicando el centro de gravedad en ese diagrama, ¿no? Entonces, indicamos en un cuadro los efectos de desplazamiento del centro de gravedad según acabamos de ver, ¿no? Pues en el siguiente cuadro miraremos a ver de 270 a 180 qué pasa. Tenemos adelanto, y vamos vamos rellenando el cuadro en ida, tanto en ida como en vuelta, ¿no? Y al final llegamos a la conclusión. Comprobamos que por una espiral a la izquierda, si el punto de fijación se encuentra en la horizontal y la espiral pasa por encima de la virola, que es el caso que hemos tenido aquí, tenemos un adelante en amplitudes pequeñas. Podemos efectuar el mismo cálculo, los mismos razonamientos con las condiciones siguientes. El mismo espiral a la izquierda, pero con otros 3 puntos de fijación, pero con los otros 3 puntos, mejor dicho. Hacemos el mismo sistema, pero le damos la vuelta a la espiral y lo comprobamos en el otro sentido. Las conclusiones que aparecen en el cuadro de la derecha muestran una influencia de la posición del punto de fijación en una espiral a la izquierda o a la derecha, así como se ve en un reloj en cualquier posición vertical. Y tenemos las influencias del punto de fijación y de si la primera semiespiral pasa por encima o por debajo del punto de fijación.
La elección del punto de fijación dependerá del efecto y la posición vertical que se quiere favorecer. Entonces aquí después ya lo que tenemos que hacer es ese punto de fijación, en función de lo que hemos dicho antes de las compensaciones, vamos a elegir si el punto de fijación lo ponemos en un sitio o en otro para compensar esta posición que se quiere favorecer, ¿no? O sea, si por ejemplo tenemos que en una espiral a izquierdas el punto de fijación es en cierta posición es inapreciable, pero resulta que por otro lado las perturbaciones de las clavijas de la raqueta o el equilibrado o las perturbaciones por el escape nos produce un retraso, entonces el punto de fijación es inapreciable, pero tenemos globalmente un retraso, pues lo que deberíamos hacer es elegir un punto de fijación que nos produzca un retraso, o sea, un adelanto para compensar el retraso que nos producen los otros efectos. Luego tenemos el efecto Caspari adaptado al reloj de pulsera, que es la influencia de los puntos de encaste de la espiral. En movimientos de menos de 30 milímetros de diámetro, el efecto elástico, debido al desarrollo excéntrico de la espiral, tiene una influencia mayor que el efecto Grossman. O sea, el efecto elástico, por la excentricidad de la espiral, es más importante que lo que hemos visto ahora del efecto Grossman en movimientos, digamos, pequeños, menor de 30 milímetros, ¿no? Richard Robert, en una comunicación que hizo de la Sociedad Suiza de Cronometría, dice que un movimiento de 23 milímetros de diámetro, en un movimiento de este tipo, de este tamaño, los efectos de la gravedad y elásticos actúan en el mismo sentido y se suman. Afirma por otro lado que en posición vertical, la influencia del efecto elástico es aproximadamente 3 veces mayor que la influencia de la gravedad. Y según la regla Caspari, el punto de fijación de la virola ha de estar situado a 90 o 270, digamos en la horizontal, del punto de fijación exterior para garantizar el isocronismo de las oscilaciones. O sea, si tenemos un punto de fijación a 0 grados, la fijación de la virola debería estar a 90 o a 270 respecto al punto de fijación exterior, o sea, de lo que sería el pitón, ¿no? Nuestras pruebas, bueno, generalmente en un reloj de pulsera en encastre exterior no es efectivo en el pitón, porque por eso están las clavijas. De hecho, las clavijas de las raquetas desempeñan esta función, como ya hemos visto antes, ¿no? El punto de encaste práctico se sitúa aproximadamente a 1/3 de la distancia raqueta-pitón. Que esto lo podemos ver en la figura que hemos visto anteriormente, que es el punto de cómputo real y el punto de cómputo práctico, ¿no? Pues este punto de cómputo práctico sería donde están las clavijas. Numerosas pruebas demuestran que la posición del punto de fijación que proporciona más adelanto en amplitudes pequeñas se encuentran sobre el radio que pasa entre las clavijas y el pitón, más cerca de las clavijas. Esto es, en el punto de cómputo real. Por tanto, el espiral presenta un número entero de vueltas. En la situación de la derecha indican el emplazamiento ideal del puente del volante según la posición más frecuente en un reloj que se lleva en la muñeca. Esto más adelante lo veremos, pero ya os adelanto que la posición más habitual que se lleva en un reloj de muñeca es con el brazo hacia abajo
pero nunca llevamos el brazo completamente recto, o sea, la corona hacia abajo apuntando al suelo, sino que la solemos tener girada, el brazo solemos formar el antebrazo un ángulo de unos 30 grados respecto a la vertical. En los movimientos de relojes de pulsera, las influencias del punto de fijación es mayor cuanto más grande es el centro del espiral y cuanto mayor es el número de vueltas. Sin embargo, en los movimientos pequeños, el centro del espiral es proporcionalmente más grande que el número de vueltas. El centro, en movimientos pequeños, el centro de la espiral es proporcionalmente más grande y el número de vueltas menor que los movimientos de bolsillo. Se recomienda, por tanto, utilizar sistemáticamente virolas del menor tamaño posible, de lo que adelantamos en el tema de las virolas, que siempre se recomienda tener el centro de lo que es espiral lo más pequeño posible, con lo cual la virola debe ser lo más pequeño posible. Bueno, hemos hablado de espirales a izquierda y espirales a derecha. Pues bueno, se llama espiral a izquierda una espiral que, cuando está fijado a la virola, se enrolla en el sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, se desarrolla de dentro a fuera en el sentido contrario, y a derechas es cuando se desarrolla en el sentido de las agujas del reloj. Bueno, pasamos a las perturbaciones causadas por las variaciones de temperatura. En relojes antiguos de calidad y cronómetros hemos visto que para compensar la gran sensibilidad de la espiral de acero a estas variaciones de temperatura se utilizaba, había sido necesario inventar un sistema que pudiera modificar el momento de inercia del volante con el objeto de compensar la variación de par del espiral, ¿no? Porque con la temperatura variaba el par del espiral y tenemos que compensarlo con el momento del volante. El volante bimetálico cortado está asociado a la espiral de acero. O sea, era un par indivisible. Era espiral de acero, volante bimetálico cortado para compensar los efectos. Luego, con el tiempo, aparecieron los espirales compensadores, que en la actualidad todos los volantes son anulares, o sea, no vienen cortados. La variación de su momento de inercia debido a la temperatura se ve compensada por el espiral realizado en aleaciones especialmente estudiadas. Ahora ya se utilizan otras aleaciones, no solamente puras de acero, para realizar los espirales. Las aleaciones actuales son complejas y, por tanto por la cantidad de componentes que suelen llevar hierro, carbono, níquel, cromo, tungsteno, molibdeno, beridio, niobio, entre algunos elementos, ¿no? Como el empleo de procedimientos metalúrgicos de endurecimiento estructural. O sea, evoluciona un montón el sistema la forma de fabricar los espirales. Hoy en día se sigue investigando nuevas aleaciones, como si estáis saltando de las noticias podéis ver. Del efecto de autocompensación de estas aleaciones es el resultado de dos influencias contrarias, la temperatura y la magnetostricción, que es la contracción de los cuerpos magnéticos bajo la influencia de la imantación sobre el módulo de elasticidad del metal. Pero una cosita curiosa. La calidad del espiral autocompensador depende del coeficiente térmico. Existen diferentes calidades. La de mejor calidad, que posee un coeficiente térmico que sitúa más o menos sobre más o menos 0,6 segundos por grado en 24 horas. Aquí tenéis una tabla con los diferentes tipos por ejemplo, del espiral Nivarox en combinación con el tipo de volante y la calidad y su coeficiente térmico, y así vemos los diferentes errores que se van introduciendo. Y si los queréis identificar, para saber qué color tiene el espiral, y sobre todo las propiedades físicas, suele ser antimagnético, inoxidable, elástico y isócrono. Ahora ya pasamos a las perturbaciones causadas por la variación de amplitud. La amplitud del volante espiral depende de la energía recibida. Eso a estas alturas yo creo que todo el mundo lo tiene claro. Y por tanto del momento de fuerza transmitido, así como de la variación de rozamiento de los pivotes del volante. Ojito a este tema. En la posición horizontal y vertical,
Cuando el volante está en posición horizontal, o sea, cuando el reloj está en posición horizontal, estamos hablando de un reloj de, bueno, da igual, de muñeca o de bolsillo. El eje del volante apoya solamente en uno de los pivotes y apoya verticalmente mediante el extremo del pivote en el rubí del contrapivote. Estamos hablando de movimientos con sistema antichoque, o antiguamente que no existía el sistema antichoque, con el contrapivote que tiene lo que son los rubíes de lo que es el volante, ¿no? O sea, del puente del volante y de la pletina en el otro lado. En estos casos, el rozamiento es mínimo. En cambio, cuando el reloj está en posición vertical, el eje del volante apoya mediante sus dos pivotes en los dos orificios del rubí, en un punto y en el otro. En estos casos, tenemos dos puntos de apoyo, por lo cual tenemos dos rozamientos. Creo que tenemos un rozamiento mayor. Para intentar compensar este tema, lo que se hace es esta variación de rozamiento entre la posición vertical y horizontal. A los extremos de los pivotes se da una forma especial, digamos que por decirlo muy vastamente, que se elija, se aplanan, con el fin de aumentar este rozamiento para que compense el otro rozamiento. O sea, que tengamos una variación de rozamiento entre posición vertical y horizontal lo más pequeña posible. Luego tenemos otro tema, que es la pérdida del momento de fuerza de 0 a 24 horas. Hemos visto que el barrilete proporciona un par que varía según su carga. Hasta aquí lo tenemos claro, ¿no? Pues según se va desenrollando el barrilete, pues su par de fuerza pues va variando. Completamente armado, a 0 horas el par es máximo. Descargado después de un día de marcha, es decir, tras 24 horas, el valor del par ha disminuido. Durante la construcción de los calibres, lo que se busca es obtener una diferencia lo más pequeña posible, aumentando la duración de la marcha o funcionando con dos barriletes. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que no es posible eliminar esta diferencia. O sea, la podemos reducir, pero no eliminar. Eso es una cosa que hay que vivir con ello. Y después tenemos otro que es curioso, que a veces me lo han preguntado, que qué pasa con las bridas, en la brida deslizante, cómo actúa, ¿no? En un reloj automático la brida se tensa cuando el muelle real está totalmente armado, ¿no? En este momento la brida se desliza una fracción de vuelta para destensarse y evitar daños en el muelle, que es lo que hacen los movimientos automáticos, que tenemos esa brida deslizante que cuando llega a su tope se destensa y resbala hasta que por fricción vuelve a tomar tensión. Y este proceso en un reloj automático en movimiento pues está repitiendo continuamente. Llega a su par máximo, o sea, a su carga máxima, la brida salta, desliza un poco y el reloj sigue moviéndose, sigue cargando cuerda hasta que llega a su punto máximo y tal. Cuando está completamente tensa, el momento de deslizamiento es máximo. Esto se traduce en una variación de amplitud que hay que tener en cuenta, ya que no puede ser eliminada. Aquí tenéis en un diagrama lo que son las variaciones de momento según el número de vueltas. Veis que hay un momento que la brida, cuando está cargando, lo que hace es que el momento va variando. Bueno, claro, al variar ese momento lo que vamos a tener son variaciones de amplitud, y estos son cositas que hay que tener en cuenta, ¿no? Luego tenemos ya finalmente las perturbaciones causadas por el magnetismo, que creo que son las que más dolor de cabeza dan a los aficionados y a los usuarios, porque siempre estamos con el miedo de los campos magnéticos. Bueno, cada vez que los relojes se ven sometidos con mayor... O sea, hoy día los relojes se ven sometidos cada vez con mayor frecuencia a campos magnéticos, cierres de puertas, de la cartera, de los bolsos, de las fundas de los móviles, objetos varios que están provistos de imanes, aparatos eléctricos diversos como los altavoces o sea, cualquier aparato eléctrico en mayor o menor medida, como tenga una bobina, va a estar provocando campos magnéticos, y aunque, bueno, si tiene una bobina provocará campos magnéticos fuertes.
Pero cualquier aparato eléctrico, una corriente que circula provoca un campo magnético. Entonces hoy día estamos rodeados de campos magnéticos. Lo más probable es que el reloj que entre en un campo de algunos cientos de amperios por metro se pare. O sea, en campo cientos de amperios metro, eso es un campo fuertecito. Entonces, lo más lógico es que se pare. Esto se debe a que muchas de las piezas que contiene son de acero, por el escape sin ir más lejos y se pueden imantar. Afortunadamente, la intensidad del campo es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, como consecuencia de que crece muy rápidamente. O sea, si tuvierais un medidor de campo magnético, si lo acercáis a un imán de neodimio, verías que muy cerca del imán hay un campo magnético muy fuerte, pero a poco que separéis el medidor va disminuyendo con el cuadrado de la distancia. Los espirales de acero de los relojes antiguos eran muy sensibles a este magnetismo porque eran puramente de acero, ¿no? Entonces era muy fácil que se imantaran y se empezaran a hacer cosas raras, ¿no? Los espirales compensados actuales no son completamente sensibles al magnetismo, ya que siguen conteniendo acero en mayor o menor medida, sobre todo hierro, o sea, metales ferromagnéticos, para que nos entendamos, ya que las propiedades termoelásticas del ferroníquel van unidas a sus propiedades magnéticas. Es la cara y la cruz de estos materiales. Sin embargo, sí merecen denominación de antimagnéticos puesto que recuperan sus cualidades reguladoras en cuanto salen del campo. O sea, mientras están metidos dentro del campo, el ferroníquel sí que tiene influencia magnética, pero en el momento que lo alejamos del campo, automáticamente el sol se autorregula. O sea, vuelve a recuperar sus propiedades. Y se distinguen tres efectos diferentes. Un efecto residual, que es la diferencia de marcha antes y después de pasar por el campo magnético, lo que solemos llamar con magnetización, que no tiene por qué ser adelanto. Un efecto temporal, que se produce durante la exposición al campo, y el efecto de parada. O sea, cuando se pone en un campo magnético tenemos tres efectos diferentes. Uno residual, uno instantáneo o temporal y otro que puede ser el de efecto parada. Bueno, para los relojes antimagnéticos de uso corriente, la norma NIHS da las siguientes indicaciones. Y aquí atentos. El reloj no puede pararse en un campo de 4.800 amperios metros para que se denomine antimagnético. Esto es muy importante. El efecto residual no debe superar los 30 segundos día. En un reloj cuyo movimiento tiene un diámetro de encaje, o sea, lo que sería el hueco de punta a punta del movimiento de 20 milímetros o de los 45 segundos días en un reloj más pequeño. Aquí se abriría debate y se podría abrir debate sobre el tema de, un reloj que supere, que no se pare con 4.800 amperios metro. Si después de ahí se me estará adelantando o retrasando 30 segundos días, sí se podría, digamos, denominar antimagnético. O sea, para mí un reloj antimagnético sería el que un campo magnético X no le afecta a la marcha. Pero aquí, digamos que la norma dice, que no se pare aquí, pero encima te acepto 30 segundos al día. Pues imagina. En los relojes especiales es posible resolver este problema del magnetismo encerrando el movimiento en una caja magnética de numetal, permaloy, aleaciones que son de hierro níquel o de hierro dulce. En definitiva, encerrar el movimiento en una jaula de Faraday que no se aísle del campo magnético. Aquí supongo yo que van a haber preguntas, incluso os animaría a abrir debate en los comentarios. Bueno, este vídeo me ha quedado un poquitín larguito, pero ya hemos repasado todas las perturbaciones que pueden afectar a la marcha de un reloj. O sea, y al órgano oscilador, como veis, son unas cuantas, y todo esto es lo que debemos compensar
en lo que vamos a tratar en el vídeo siguiente, que va a tratar sobre el reglaje. El del reglaje, pues vamos a explicar todo lo que influye en un reglaje del reloj, los aparatos de control, los controles que tenemos que realizar antes de la afinación en sí, cómo debemos hacerlas, el equilibrio dinámico, que esto es muy importante para tener bien afinado un reloj, y es lo que nunca o casi nunca en la gente aficionada tenemos en cuenta. Y después lo que sería el retoque y el retoque final de la raqueta. Bueno, yo creo que ya hemos dado bastante la chapa, y todas estas cosas del reglaje lo veremos en el siguiente vídeo. Así que si os ha gustado y os ha sido interesante, dale a like, compartid, como siempre. Cualquier duda la dejáis en los comentarios y os animo a abrir debate sobre estos temas que ya empezamos a ver, sobre definiciones que dice la industria, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.